Muy buenas tardes, estudiantes. Eh, Vamos a iniciar la clase de práctica civil con el tema la demanda. El objetivo de este tema es que el educando conozca lo que establece nuestro Código Civil en relación al tema de la demanda, aplicando este caso concreto. Entonces, vamos a comenzar diciendo el concepto, que demanda es el acto procesal de la parte constitutivo de la relación jurídico-procesal. Con ella se inicia el juicio, el proceso, el que concluye con la sentencia. En su artículo 420, nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece los requisitos que debe de contener toda demanda. 1. Debe de contener designación del juzgado competente, es decir, tenés que encabezar el escrito diciendo el juzgado a donde va a caer, por lo menos si es de menor cuantía o de mayor cuantía, puede ser local o de distrito, aunque ponga el espacio en qué juzgado va a caer, primero, segundo, tercero, no se sabe. Eso lo dice el sistema que es aleatorio de Ordice. Segundo, se pone el nombre de la parte demandante, las calidades de ley, el número de la cédula, dirección domiciliar. Tercero, el nombre del abogado o abogada, su dirección, su oficina, señalando en su caso el medio técnico que le permite recibir comunicación, que puede ser su correo, sus teléfonos, ¿verdad? 4. El nombre de la parte demandada, calidades de ley y su domicilio. 5. Los hechos en que funde su petición, expuestos numeradamente, en forma precisa, en orden y con claridad. ¿Por qué tiene que ser así? Usted va a enumerar los hechos, ¿verdad?, que han ocurrido en este caso de una manera precisa, clara, consecutiva. Hecho número 1, pasó esto y esto y esto. Hecho número 2, pasó esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando propongamos los medios de prueba, tenemos que decir, propongo como medio de prueba para demostrar el hecho número tal, número 1, número 2, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que ponerle número a los hechos. Luego tenemos la fundamentación jurídica de la petición. En la fundamentación jurídica, ustedes lo que van a poner es todo el articulado, ¿verdad?, que ustedes van a invocar y se van a amparar en ese articulado para fundamentar su pretensión. ¿Cuál es su pretensión? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que se les modifique, que se les declare, que se les extinga un derecho, ¿verdad? En esta fundamentación jurídica, también usted va a poner va a determinar el valor de la pretensión, ¿verdad? El valor de la pretensión, porque usted va a decir, vengo a interponer por la vía ordinaria o ¿verdad? De menor cuantía o de mayor cuantía. Tiene que especificar. Un ejemplo, si usted quiere que lo declaren herederos de un inmueble, porque su papá murió y el inmueble estaba a nombre de su papá y usted es única hija, entonces usted tiene que adjuntar a la demanda el avalúo catastral de esa propiedad. De acuerdo al avalúo catastral, usted va a determinar cuál es el valor de esa propiedad y el valor de la pretensión. Entonces, si el valor es de mayor cuantía estamos hablando de 200,000 para arriba, de menor cuantía de 200,000 para abajo. Entonces, si es de mayor cuantía, va a caer en los juzgados de distrito. Si es de menor cuantía, va a caer en los juzgados locales, ¿verdad? Entonces, es importante que en la fundamentación jurídica se determine el valor de la pretensión. La pretensión que se formula determinando clara y concreta lo que se pide. Séptimo, si son varias las pretensiones, estas se expresarán con la debida separación. Porque recuerden, en una demanda puede haber una pretensión principal y varias accesorias. Un ejemplo, usted puede demandar, ¿verdad?, la falsedad de un instrumento público. Llegó un amigo a su casa y sustrajo las escrituras de su casa, se las robó y ya procedió a inscribir la propiedad a nombre de él, porque encontró un abogado sinvergüenza que se prestó a inscribir a nombre de él la propiedad, a hacer una compra-venta falsa. Entonces,
la acción principal sería falsedad del instrumento público, pero hay otras pretensiones accesorias que sería, como ya lo fue a inscribir, nulidad del asiento registral, la declaración de la nulidad del instrumento público, ¿verdad? La nulidad del asiento registral también. Entonces, ya tenemos ahí varias pretensiones accesorias, ¿verdad? Entonces, usted puede acumular las pretensiones en una demanda siempre y cuando, ¿verdad?, vaya relacionado. Una sería cancelar el asiento registral, que el juez gire oficio al registrador para que cancele el asiento registral en este caso. También que se anule nulidad del instrumento público, que se anule ese instrumento público, que el juez ordene la nulidad del instrumento público y también decrete la falsedad de ese instrumento público, ¿verdad? Luego tenemos número 8, la proposición de los medios de prueba, indicando qué hechos pretende demostrar con los mismos. Y se los explicaba cuando al inicio decíamos que tiene que enumerar los hechos, ¿verdad? Los hechos del caso. Entonces, usted va a proponer los medios de prueba diciendo, con esta prueba documental pretendo demostrar, por ejemplo, el hecho número 1. Con esta prueba a testificar pretendo demostrar el hecho número 2. ¿verdad? Entonces usted va a ir enumerando de una manera específica, clara y determinante. Luego tenemos la descripción de los anexos que acompañan la demanda. Usted va a decir qué anexos están juntando a la demanda. Pues tiene que describir qué es lo que está anexando. Y luego, de último, lugar y fecha del escrito. Es decir, ¿quiénes van a firmar el escrito de esta solicitud, de esta demanda? Pues la persona, su cliente, el actor de esta demanda va a firmarla, y también el abogado que buscó para que lo represente en juicio. ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que la redacción de esta demanda tiene que ir, va a iniciar diciendo, señor juez, por ejemplo, si alguien quiere que le declare heredero, soy María del Carmen Pérez y solicito me declare heredera. Entonces, toda la redacción de la demanda la va a hacer prácticamente el cliente, ¿verdad? Como que el cliente está solicitando todo lo que está pidiendo, ¿verdad? Aunque somos nosotros los abogados los que hacemos prácticamente el escrito, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Siguiendo la normativa, ¿verdad?, de nuestro Código Procesal Civil, tenemos que, hasta después de este primer escrito, es que nosotros podemos dirigirnos al juez en otro escrito. Señor juez, soy fulana de tal, de calidades de generales conocidas en auto, ¿verdad? Soy la apoderada general judicial de la señora fulana de tal y vengo a pedir esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Pero el primer escrito tiene que ser dirigido a los juzgados, ¿verdad?, de una forma que es el autor del caso, el cliente, el que está redactando. Bien. A los anexos de la demanda, tenemos que, en los anexos de la demanda, en el artículo 421 nos habla de que la contestación de no acuerdo es un anexo, ¿verdad? Es decir, si en una declaratoria de heredero, ¿verdad? Recuerden de que los juicios de declaratoria de heredero se van por la vía de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Se van por la vía de jurisdicción voluntaria, entonces no es necesario ir a mediación. A mediación nos vamos a ir si alguien se opone a este juicio, cuando nosotros saquemos los edictos y tal vez alguien quiere demostrar un mejor derecho. Resulta que puede surgir un tercero argumentando que tiene mejor derecho que yo. Entonces, en ese caso es que se le explica al juez que no se está juntando la constancia de no acuerdo ¿verdad?, de mediación, porque no es necesario, ¿verdad? Pero ese es uno de los anexos que va. Lo primero en todo juicio, ¿verdad?, que no sea de jurisdicción voluntaria, es la constancia que emite la dirección de resolución alterna de conflictos, que es la DIRAC, ¿verdad?,
en donde dice de que si hubo o no acuerdo y si alguien compareció o no compareció a mediación. Entonces porque recuerden que la mediación es el primer paso para abrir un juicio, porque por economía procesal nosotros nos vamos a mediación primero, ¿verdad? Y si nosotros podemos en mediación arreglar el problema, ya no tenemos necesidad de ir a abrir un juicio. Pero si estamos hablando de la jurisdicción preventiva, estamos hablando, de jurisdicción voluntaria, estamos hablando de que no necesitas, ¿verdad? A menos de que alguien se oponga a que te declaren heredero. Estamos poniendo un ejemplo. Luego tenemos como anexo la certificación de la inscripción en el registro de personas jurídicas nacionales o extranjeras, ¿verdad? La es decir, si una persona, la inscripción en el registro de personas jurídicas pudiera ser que el banco va a demandar a una persona porque le debe, ¿verdad? Entonces el banco tiene que presentar su licencia extendida por el registro de la propiedad inmueble y mercantil, con el que él demuestra que es una persona jurídica, ¿verdad? Entonces ese es uno de los anexos. Si él no presentara esa licencia, ese documento que lo acredita como una persona jurídica, el juicio se le puede caer perfectamente bien. Entonces, otro anexo sería el documento público que acredite la representación legal de la parte demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí. Otro anexo sería el documento público que contenga el poder para intervenir en el proceso, que es el Poder General Judicial. Otro sería el documento público que acredite la calidad con que actúa la parte demandante, ¿verdad? Y los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa. Estamos hablando de algún documento que determine el valor de la pretensión cuando sea estimable para efectos de competencia y procedimiento. Y también en el caso de obligación dineraria, estamos hablando de pretensiones dinerarias, el estado de cuenta donde consta la cantidad total por la que se demanda, detallando el monto principal. Podemos hacer un presupuesto de lo que nos están debiendo, ¿verdad? Podemos hacer un presupuesto, un estado de cuenta, ¿verdad? Donde está la cantidad total por la que se debe la demanda, detallando el monto principal o saldo, los intereses legales, moratorios, devengados al momento de la solicitud. Y también podemos, dentro de estos anexos, cuando la pretensión sea o provenga de un préstamo o crédito, se acompañarán los documentos justificantes de las diversas partidas de cargo y abono, es decir, cuántos abonados, cuánto tenías que estar, porque recuerden, por ejemplo, un préstamo con el banco te hace un documento en donde te va poniendo por fecha cuánto vas a pagar cada mes, ¿verdad? Bien, y como noveno, los medios probatorios destinados a sustentar el petitorio, si lo hubiere, deberán indicar con precisión los datos y los demás que sean necesarios para su práctica. Se aportarán los dictámenes periciales en que la parte demandante apoye sus pretensiones. Todo esto es parte de los anexos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.